Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 2 de la materia de profetas menores. Vamos a estar estudiando en este día el capítulo 13 hasta el capítulo 23, ¿verdad? Más o menos por ahí vamos a estar viendo. Sé que son bastantes y si ustedes se dan cuenta, pues Isaías dentro de la Biblia es un libro bastante extenso, incluso cada capítulo, ¿verdad? Porque aquí podemos ver que comenzamos con la profecía. En el 13, profecía de Babilonia, tiene 22 versículos. Escarnio contra el rey de Babilonia, son 20, no son 20, sí, son 32, el capítulo 14, y así sucesivamente. Entonces, si ustedes pudieran ir leyendo, ¿verdad? Que sería lo ideal, antes de poder estudiarlo, ¿verdad? Es decir, leer el material o ver este video, pues sería lo ideal, ¿verdad? O ir haciéndolo a la par, ¿verdad? En este caso se me hace como un poco complicado poder hacerlo porque se nos extendería demasiado el video si vamos leyendo, pero lo ideal es que ustedes puedan leer, ir viendo el contenido siempre de su material, ¿verdad? Acompañados de ese video. Veamos en su material, dice: estos 11 capítulos son evidencia de que Dios está obrando en todas las naciones del mundo. Aquí el profeta revela el plan que Dios tiene, no solamente para Judá, sino para 10 naciones gentiles. En el original, ¿verdad? Isaías llamó a estas declaraciones proféticas como cargas. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, yo estuve leyendo algunos capítulos, ¿verdad? Pero siento yo de que Isaías de verdad sentía una gran carga por el pueblo de Israel, por el pueblo, ¿verdad? En general, de saber lo que iba a suceder con ellos, porque no entendían. Dios envió tantos profetas para que el pueblo pudiera entender, y aún ellos lo que hacían era seguir y seguir en la misma, de rechazar a Dios, de adorar dioses ajenos. De verdad que para Dios era bien, quizás difícil, quizás al mismo tiempo, ¿verdad? Dejar que el pueblo viviera con las consecuencias de esas malas decisiones que habían tomado, o que probablemente también, ni modo, era algo que ellos habían decidido hacer, el pueblo de Israel, y pues tienen libre albedrío y tenían el derecho a hacerlo, pero se les olvidaba, ¿verdad? Que quien había hecho todo posible en sus vidas y llegar al punto en el que estaban había sido Dios, pero pues ellos decidieron no obedecerlo. Y como les repito, muchos profetas fueron utilizados por Dios para poder llevar el mensaje al pueblo. Isaías pues no es la excepción, donde dice: ya que él estaba llevando una pesada carga debido a la solemne naturaleza del mensaje, estaba anunciando juicios que implicaban la destrucción de ciudades y la muerte de miles de personas. Quizás ellos nunca se imaginaron, ¿verdad?, que iban a tener que llegar hasta las últimas consecuencias, como dicen, en su vida. Incluso quizás perder a su familia, a sus hijos. O sea, tantas situaciones que pudo haber llevado el pecado que había en el pueblo de Israel. Pero esa generación no debía de existir más, porque esa generación había guardado tan bien el pecado en su corazón, que eso es lo que constantemente hacían. O sea, era como normal para ellos vivir de esa manera, y Dios no quería una generación así. Y mucho menos si esa generación le enseñaba a sus hijos que no debían de seguir a Dios, que podían hacer lo que ellos quisieran. Yo creo que Dios le ha de haber dolido en su corazón llegar a ese punto con el pueblo de Israel, de verdad que sí. Pero era necesario, ¿verdad? Era necesario porque en medio del proceso que estaba pasando Israel, pues Dios estaba ahí siempre diciéndoles: estoy con ustedes, voy a mandar un Mesías, que fue lo que vimos en los capítulos anteriores de Isaías. Veamos aquí, vamos a hablar de Babilonia. Dice en la escritura: Babilonia simboliza el sistema mundano que el hombre ha edificado, en claro desafío a Dios. Jerusalén y Babilonia, ¿verdad?, son dos ciudades importantes y que se contrastan una con la otra, porque
Jerusalén es la ciudad escogida de Dios y Babilonia es la ciudad de perversión del hombre, o sea, es totalmente contrarios. Dios reúne su ejército. Dios estaba convocando el ejército de los medos que vendrían a ser usados por Dios para de alguna manera hacer que el pueblo reaccionara, ¿verdad? Llevarlos a cautiverio. Y lo hizo pues a través de eso, ¿verdad? Usando otras naciones también para que pudieran tener en realidad como conciencia, porque Babilonia era de lo más grande, pero Babilonia vino y lo derrotaron los medos. O sea, Dios siempre, aunque Babilonia vino e hizo cautivo a Israel, Dios iba a permitir que los medos y los persas vinieran y atacaran Babilonia. O sea, Babilonia, si bien es cierto, como mencionábamos al inicio, era una ciudad de perversión, totalmente, ¿verdad? Y el pueblo de Israel pues se había acostumbrado probablemente a todo eso, pero de alguna manera pues Dios también tenía que castigar a ese enemigo que se había levantado contra Israel. Dice, la caída de Babilonia se describe en el capítulo 13 que tenemos acá. Dice profecía sobre Babilonia en su Biblia desde el versículo 6 al versículo 22 y muestra aquí algunos detalles, como por ejemplo, por tanto, en el 7 dice, por tanto toda mano se debilitará y fallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. De eso se trataba todo, el pecado que estaba reinando en esa ciudad. Dice, Isaías predice que Babilonia será destruida como Sodoma y Gomorra. Eso lo vemos en el 19, donde dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Aquí lo menciona Isaías. Babilonia fue tomada en el 539 por Ciro del reino medio persa. La devastación permanente de la ciudad de Babilonia no tuvo lugar en la victoria de Ciro. Andando el tiempo, todo lo profetizado se ha cumplido. En el 518 fueron derribados sus muros y cayó en una ruina absoluta. Babilonia, como les digo, había atormentado a Israel, pero Dios no se iba a quedar así, porque Babilonia, como dicen, representaba el pecado al que hizo que el pueblo de Israel también se volviera de esa forma, ¿verdad? Luego dice, la destrucción de Babilonia es un tipo del día de Jehová, es decir, día del juicio final que viene sobre la tierra en el periodo de la tribulación. No vamos a ahondar mucho en este tema, pero sí quiero que ustedes puedan examinar y ver, ¿verdad? Reflexionar en esta parte, que Babilonia y su destrucción, ¿verdad? Iba a llegar al punto del día de Jehová, es decir, una destrucción total. No iba a quedar ni uno solo probablemente de Babilonia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos, su vida era pecado, pues Israel pues aprendió lo mismo, ¿no? Dice acá, Dios libra a su pueblo. Isaías profetiza la bendición futura de Israel, y eso lo vemos en el capítulo 14, del 1 al 3, donde dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y también escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorarán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás, dice, este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás, cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. Entonces ve que aquí una vez más se les dice a ellos, ¿verdad?, qué es lo que iba a pasar con aquellos que les habían hecho daño a ellos.
Yo creo que si podemos hablar un poquito acerca de lo que está sucediendo con Israel en este tiempo. Para Dios, Israel es su pueblo y es algo que no se puede cambiar, es algo que ya está establecido y no sabemos razones específicas de por qué. O sea, podemos preguntarnos por qué no Israel. O sea, Dios así lo quiso, ¿verdad? Entonces Dios nos dice en su palabra también, ¿verdad?, que oremos por la paz de Jerusalén, y ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Y yo creo que meternos y ahondar en este tema es bastante profundo, porque vean que acá estamos hablando de Israel, qué es lo que iba a pasar con sus enemigos, pero Dios sabía lo mejor para el pueblo de Israel, porque igual, ¿verdad?, Israel de alguna manera, ¿verdad?, también ellos, algunos sí creen, otros no creen en el Mesías, y bueno, Dios tiene un trato especial con Israel y Dios sabe cómo lo lleva, y nuestra única acción que nosotros podemos tomar es orar por esa paz, independientemente de pase lo que pase, ¿verdad? En estos momentos o en aquellos tiempos, pues el objetivo era de que Israel fuera un verdadero pueblo de Dios. Luego dice acá, hay un proverbio contra el rey de Babilonia, y eso lo vemos del 4 al 23. La imagen que se presenta es la de un monarca poderoso cuyo orgullo lo lleva a la destrucción. Esto le sucedió a Belsasar cuando Darío de Media capturó a Babilonia, ¿verdad? Babilonia se creía como intocable, por decirlo así, pero ya ven lo que le sucedió. Dice después, hay una profecía también acerca de Babilonia, nos vamos a saltar hasta el capítulo 21, donde se habla la profecía sobre el desierto del mar, y dice que Dios le dio a Isaías una segunda visión de la caída y de la destrucción de Babilonia, que estaba situada al norte del Golfo Pérsico. Los elamitas estaban aliados a los medos persas cuando se conquistó Babilonia, y eso lo vemos, como dice acá, en el capítulo 21. Siempre tiene que ver con Babilonia. Dice, profecía sobre el desierto del mar como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube Oelam, sitia o media todo su gemido y se cesar. Vea que aquí siempre estamos hablando de la ciudad de Babilonia. Dice también en los versículos del 24 al 27 del capítulo 14, si volvemos ahí, dice de que habla de la ciudad de Asiria. ¿Qué iba a pasar con Asiria? Iba a quebrantar al asirio en mi tierra. Esta corta profecía trata de la inmediata amenaza de Judá por parte de Asiria. Dios aplastará al ejército asirio. Otra de las naciones es Filistea, ¿verdad? Otra nación es Moab. Otra de las naciones importantes, ¿verdad?, de las que se mencionan acá, al principio hablábamos de que eran 10 naciones, aquí vamos a hablar de otras. Estamos hablando de Damasco, que su lugar seguro o su ciudad segura también era Siria, y Efraín, ¿verdad?, que Efraín simboliza Israel. Estas dos naciones estaban aliadas en su oposición contra Asiria y Judá, así que el profeta anuncia el mismo mensaje para los dos. Advirtió a Damasco, capital de Siria, que la ciudad sería tomada por el enemigo. Eso lo vemos en el 17, en los versículos 1 y 2, donde dice, profecía sobre Damasco. Es aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Arroer están desamparadas en majadas, se convertirán, dormirán ahí y no habrá quien las espante. Como ustedes pueden ir viendo, cada ciudad había detalles sumamente especiales que se le tocaban. ¿Por qué? Porque esas ciudades se habían vuelto ciudades también que de alguna forma habían tenido, ¿verdad?, que ver con Israel. Luego dice aquí, la caída de Damasco era una advertencia para Israel, que era el reino del norte, que se había separado de Judá y del Dios de Judá. El profeta empleó varias imágenes para describir la caída de Efraín. ¿De quién estamos hablando ahora entonces? De Israel. Dice, la gloria de Jacob se atenuará
el desmejoramiento de una persona enferma, la recolección de una cosecha mínima, el deterioro de un jardín hasta convertirse en desierto, serán cubiertos de una inundación y serán ahuyentados como la paja y el polvo por el viento y el torbellino. Esto lo vemos en el capítulo 17, ¿verdad? Cuando está hablando aquí acerca de la caída de Efraín. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de que sus ídolos no podían salvarlos, acudieron al Señor, dice, pero ya era demasiado tarde. Esto lo podemos ver en este juicio, ¿verdad? Que también iba para Israel en el versículo 14, terminando el capítulo 17. Al tiempo de la tarde es aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de las que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean, ¿verdad? Aquí hemos leído en este capítulo 17 están el juicio y una profecía para Damasco y el juicio sobre Israel. Dice acá también, hablamos de otro país que es de otra nación, ¿verdad? Etiopía. Dice que Etiopía era Cus, estaba al sur de Egipto. Isaías la llamó tierra que hace sombra con las alas, no solamente a los insectos que la infestaban, sino también por la constante actividad diplomática con las naciones circunvecinas, a fin de procurar una alianza para protegerse de Asiria. También tenemos a Egipto. Usted sabe que Egipto ha sido una nación sumamente mencionada también y que se asemeja mucho a el mundo, ¿verdad? Normalmente, no sé si ustedes ya han escuchado esa expresión, cuando alguien regresa después de un tiempo, ¿verdad?, a la iglesia en son de broma, la gente dice, ah, ya fuiste a Egipto, es decir, ya fuiste al mundo, ¿verdad? Obviamente pues no deberíamos de recibir así a alguien nuevo, ¿verdad? Nada más es una semejanza para mostrarles acerca de Egipto. Luego dice que Egipto Dios lo va a juzgar. Eso lo vemos en el capítulo 19, todo el capítulo 19 hasta el capítulo 26. Eso es Egipto. Dice sobre Egipto, es aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Aquí iban a ver verdaderamente, vea, quién era Dios, Egipto. Dice que para ellos el río Nilo era una fuente y la base de la economía egipcia, así como los canales y los corrientes de todo el territorio. Todo eso se iba a secar y esto dejaría sin trabajo a agricultores, pescadores y fabricantes de telas. ¿Se recuerda todo lo que hizo Egipto a Israel hace muchos años atrás, ¿verdad? Cuando pues estamos hablando, ¿verdad?, de los tiempos aquellos en cuando se llevaron a los egipcios, ¿verdad? A los egipcios se llevaron al pueblo de Israel, perdón, así es, al pueblo de Israel, y estuvo ahí mucho tiempo siendo esclavos. Entonces Dios, de alguna manera, ¿verdad?, uno puede decir, Dios siempre protegió a Israel, aún estando dentro de sus enemigos, porque aún estando Moisés y todo ese pueblo ahí, Dios siempre los cuidó, Dios siempre los protegió y los sacó de ese lugar. Pero acá vemos entonces que hay un juicio también para Egipto. Luego Dios va a salvar también a Egipto, porque dice en el versículo 16 al 25, donde dice, en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos, y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre él. En aquel tiempo habrán 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. ¿Qué significa? O sea, si bien es cierto, estaba esa profecía de destrucción para Egipto, que de verdad se podía acabar todo, pero también tenemos este otro contraste. Le dice, la frase en aquel tiempo se refiere a los últimos días, en el día futuro del reinado de Cristo. Isaías pronuncia 4 profecías que iban a cumplirse. Los egipcios le temerían a Judá cuando comprenderan que su juicio había venido de Dios. Es decir, lo que estaban pasando, ellos iban a saber que venía por eso. Eso lo vemos en los versículos 16 y 17. Después de un tiempo de aflicción, las ciudades de Egipto adorarían al Señor
y le edificarían altares. Imagínense qué bonito ver esto, después de ser un pueblo, como lo que ya mencionamos, que de verdad trató mal al pueblo de Israel, venir y llegar a este punto y reconocer que iban a adorar a Dios. Luego, número 3 dice: los egipcios clamarían a Dios, quien les enviaría un salvador, y muchos volverían al Señor. Eso lo vemos en los versículos 20 al versículo 21. Y Egipto, Asiria e Israel adorarían juntos al Señor. De verdad que esta profecía, creo yo que si la viéramos así, pareciera como imposible, ¿verdad? Pero es algo que va a suceder, y eso lo vemos en los versículos 23 al 25, donde dice: en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Quizás la razón principal de Dios no es destruir a los enemigos de Israel, sino que haya paz, ¿verdad? Por eso dice: oremos por la paz de Israel, sino que pueda haber ese entendimiento. De alguna manera, Dios siempre, Él no va a pensar en destrucción, ¿verdad? A menos que lleguemos al límite, ¿verdad? Como pasó en el diluvio, ¿verdad? Que la maldad era tanta que Dios no podía. Él se arrepintió de haber creado al hombre y haber dicho: no es posible. O sea, más que todo, Él en su corazón le dolió, ¿verdad? Tanta maldad. Entonces, pero al mismo tiempo Dios nos estaba diciendo acá, vea esta profecía que está con Egipto, Asiria e Israel, de que pueden vivir en paz, puede haber una buena relación, y de eso se trata, ¿verdad? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda estar en los corazones de cada hombre y de cada mujer y de cada ser viviente sobre esta tierra. Luego nos vamos acá donde dice la predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria. Ahí hablan de otros lugares, ¿verdad? Donde dice Tartán es un título militar que corresponde al oficial que era el segundo personaje del imperio, el cual mandaba personalmente en la ausencia del rey. Es decir, no estaba el rey, estaba él. Porque dice acá: en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Cuando se agradece, Asdod era la ciudad filistea que encabezaba la rebelión de las naciones palestinas contra Asiria. Y Sargón II, que es el que se menciona acá, dice que fue el rey de Asiria desde el 722 al 705 a.C. Este suceso ocurrió en el 711 a.C. Isaías debía aparecer en público despojado de su ropa exterior durante 3 años, como una señal representada de lo que sucedería a Egipto y a Cus, cuando Asiria los llevó cautivos. El propósito era advertirle a Judá que no confiara en una alianza con Egipto, sino que buscara al Señor su Dios. Eso lo vemos en el capítulo 20. Aquí el título que está en la palabra dice: predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria. Luego, en el 21, del 11 al 12, se menciona también una profecía para Edom. Si ustedes se recuerdan, Edom, ¿verdad? Tiene un nombre alterno que es Duma, que fue constante enemigo del pueblo de Dios. Se regocijó cuando Israel cayó ante los asirios y este marcó su destino. Seir era otro nombre de Edom, es decir, Edom es lo mismo que Duma y Duma es lo mismo que Seir. Isaías era el atalaya que vigilaba, el que tenía que informar lo que estaba sucediendo, porque le preguntaban una y otra vez: guarda que de la noche el avance del ejército asirio había traído una temible oscuridad de las naciones, y Edom quería saber si había una luz de esperanza. La respuesta del profeta fue breve pero adecuada. Dice que la aurora se acercaba porque Asiria sería derrotada por Dios en los campos de Judá, pero no duraría mucho. Dice que porque Babilonia tomaría el lugar de Asiria y traería más oscuridad a las naciones. Isaías hizo 2 invitaciones: si quieren preguntar, pregunten; si quieren volver, vuelvan.
el profeta le surgió que se apartaran del pecado y se acercaran a él, y él los acogería, es decir, los iba a recibir, ¿verdad? Solamente amanecería un breve día de salvación. Eso lo vemos en el 21, en los versículos 11 y 12, donde dice: profecía sobre Duma, me dan voces de Seir, guarda que de la noche, guarda que de la noche. El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis preguntar, volver, venid. Es decir, está en sus manos, ¿verdad? Si ustedes quieren regresar, pueden hacerlo, y Dios va a estar siempre ahí, ¿verdad? Con los brazos abiertos para recibirlos. Luego vemos que importante es también que vemos otro país que es Arabia. Arabia, eso lo vemos en los versículos 13 al 17, siempre del capítulo 21, donde dice: el profeta vio las caravanas de los mercaderes árabes provenientes de Dedán, saliendo de sus rutas de comercio para esconderse en los bosques a causa de la invasión del ejército asirio. La gente de Tema vivía en oasis y llevaba alimento y agua a los fugitivos, pero de un año la pompa y la gloria de los árabes se había desvanecido. Dice: en el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dan. Salid a encontrar al sediento, chaval de agua, moradores de tierra de Tema. Socorred con pan al que huye. Porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco antesado, ante el peso de la batalla. Vea que, como le digo, es súper importante que usted pueda leer el comentario que nosotros tenemos acá en su material y pueda ir leyendo la escritura para que podamos comprender mejor lo que nosotros tenemos acá. Luego vemos que hay algo de Judá y Jerusalén, ¿verdad? Siempre otra de las ciudades, y eso lo vemos en los capítulos 22 del 1 al 14. Aquí dice: profecía sobre el valle de la visión. Y ese es el título, ¿verdad?, que tiene acá Isaías en el capítulo 22. Dice: el valle de la visión se refiere a Jerusalén, o el valle cerca de Jerusalén, donde Dios se había revelado en visiones proféticas. Porque aquí dice profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Así comienza, ¿verdad?, con el valle de la visión. Aquí Dios reprende a los habitantes de Jerusalén por su actitud frívola en medio del grave peligro y apostasía. En el versículo 4 dice: por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. ¿Qué pasa cuando dice aquí lloraré amargamente? Dice: Isaías, un fiel profeta, se conmovió profundamente por la tragedia de un pueblo arruinado y apóstata, mientras otros estaban experimentando gozo y alegría. Para Isaías no es fácil, de verdad, decir estas palabras. Y yo creo que cuando Dios envía un mensaje a través de un profeta como de este nivel, ¿verdad?, de Isaías, de verdad, para mí, mis respetos, cómo él pudo recibir todo eso, o sea, cómo él podía decir tantas cosas que le va a pasar al pueblo si ellos no, a X pueblo, ¿verdad?, porque aquí estamos hablando de varias naciones, si ellos no obedecen, si ellos no buscan de Dios. Entonces, yo hablaba hoy con alguien y le decía: he visto un video de cómo en nuestro país hay todavía lugares donde hay gente viviendo que no tiene un hogar, no tiene agua, no tiene luz, no tiene comida, y de verdad que eso conmueve, de verdad, ver esa situación así de pobreza. Ahora se imagina Isaías sabiendo que era todo lo que venía para cada uno de esos pueblos y decir: o sea, ¿cómo es posible, verdad, que esta gente no entienda que lo único que tiene que hacer es buscar de Dios? Luego vemos aquí la infidelidad de los líderes. Eso lo vemos del versículo 15 al versículo 25 de este capítulo 22. Sebna, mayordomo, era segundo en autoridad después del rey Ezequías, pero utilizó su autoridad para edificar para sí una magnífica tumba y adquirir carruajes, con quien tuviese asegurada la posteridad. Isaías fue en busca suya para lanzar contra él la fatídica predicción de los versículos 17, 18 y 19.
He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, o vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. Entonces, por creerse, ¿verdad? Que son buenos, o que tienen buenas cosas, o que pueden, digamos, de alguna manera, ellos querían asegurar que su futuro, Dios les estaba diciendo eso. Dios escogió a otro hombre, Eliakim, y lo llamó mi siervo. Él sería un padre para ellos y utilizaría su autoridad para el bien de ellos. Eso lo vemos en el versículo 21. Dice 20, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Y luego comienza a hablar de las cosas que iba a pasar con este siervo. Luego, otra de las ciudades de las que vamos a hablar es Tiro. Esta ciudad es una de las ciudades muy conocidas y muy mencionadas en la Biblia. Dice, era una de las ciudades más famosas del mundo antiguo, un importante centro de comercio con un puerto marítimo grande. Era una ciudad rica, pero también era una ciudad perversa. ¿Por qué Egipto se entristecería cuando Tiro cayera? Egipto dependía de la experiencia en navegación de Tiro para promover y transportar sus productos por todo el mundo. O sea, Tiro era una ciudad sumamente clave, ¿verdad?, para la economía de varias ciudades. Egipto perdería un importante socio comercial con la caída de esta ciudad. Dios destruiría a Tiro porque aborrecía la soberbia de su pueblo. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? Jehová de los ejércitos, la soberbia de toda la gloria. Se les prometió un renacimiento atenuado después de un periodo de 70 años, cuando el poder de Asiria empezó a debilitarse. Tiro hizo resurgir sus negocios. Isaías dice que comparó la ciudad revivida como una ramera que tiene que cantar para llamar la atención. Eso lo vemos en el versículo 16. Pero Tiro fornicaría al emplear procedimientos comerciales deshonestos para obtener las riquezas de otras naciones. Y eso lo vemos en el versículo 17 del capítulo 23. Como pueden ver, hemos llegado de una manera sumamente rápida, ¿verdad?, porque aquí estamos viendo pues como unos resúmenes de cada capítulo de Isaías. Gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.